Buen día, familia de Fisuras. Aquí estamos una semana más en nuestro espacio de incursión política desde la cultura y viceversa en Canal Red. Hoy han venido a fisurar un poquito el tablero con nosotros los autores y protagonistas de un espectáculo escénico que nos confronta con una realidad a veces incómoda, pero que se hace imposible de eludir, sobre todo en estos tiempos que corren. Una obra que busca convencernos de la importancia de una emoción esencial al ser humano, como es la rabia, de politizarla a nuestro favor si no queremos que lo hagan a nuestra contra. Porque como bien dice esta obra, el título de esta obra, La rabia es nuestra. Bienvenido, Oriol Erauskin, bienvenido, Richie Galiano. Sí. Bueno, en octubre de 2025, el año pasado, escribes esta obra maravillosa. Ahora iremos a lo que contiene, pero quiero empezar por el espectáculo que habéis armado. ¿En qué momento entra en la ecuación Richie y por qué motivos os llevan a llevar un ensayo, ¿no?, a la escena? ¿Por qué decidís que también es necesario llevarlo a la escena? Bueno, Richie entra desde el primer momento en el cual se plantea que haga algo en el Teatro del Barrio, ¿no? Cuando me ofrecen esa posibilidad y yo estoy ya en un proceso de escritura del libro La rabia es nuestra, ¿no?, que es este ensayo que trata un poco, ¿no?, sobre esta idea de cómo tenemos que disputarle la rabia a la extrema derecha, y se me ofrece hacer algo en el Teatro del Barrio y yo digo, bueno, esto es perfecto, porque realmente el libro tiene un objetivo secreto, que es convencer a las lectoras de que hay que organizarse, de que la única manera que podemos tener un poder real para responder a las dimensiones de los retos de nuestra época es con la organización, ¿no? Con la conexión y, digamos, esto que ocurre entre periodos de movilización y periodos de movilización, cuando se crean fuerzas, ¿no?, y se tejen nuestras luchas. Y eso se hace siempre necesariamente presencialmente, que eso es algo que es una enseñanza que ya tuvimos en la primera y en la segunda acampada por Palestina en la universidad, que es donde el contexto en el cual yo había conocido a Richie, y cuando se me ofrece la posibilidad de hacer algo en el teatro, digo, perfecto, traeré estas enseñanzas a lo presencial, que es lo que nos puede favorecer, que efectivamente, ¿no?, como mover esas pasiones que hagan que nos convenzan de que tenemos que organizarnos, de que tenemos que hacer algo más que no solamente pues, discurso en redes sociales, etcétera, sino bueno, esto que se teje día a día, ¿no? Y nada, en cuanto tengo esta posibilidad, pues inmediatamente pienso en Richie. ¿Y cómo recibes tú esta propuesta? La verdad, como un reto. Arriesgado, porque, desde luego. Claro, exacto. O sea, es un reto a múltiples niveles, ¿no? Para empezar, yo creo que venimos de un contexto político en el cual la rabia, ¿no?, que quizás sí que recordábamos de ciclos como el 15M y demás, pues ha ido diluyendo por determinados sectores de la izquierda que nos invitan a la concordia, a la conciliación, la visión pragmática. Entonces ya a partir de ahí era para mí muy estimulante y muy interesante, pero luego, claro, el reto formal, ¿no?, de tomar efectivamente un ensayo y con él intentar armar un espectáculo que no va a tener ni una historia, ni un personaje, sino este discurso escenificado y, bueno, en mi aparición, ¿no?, repetida como un sujeto que viene a agitarlo, a representarlo y a transformarlo. Y la verdad es que había una muy buena recepción en ese sentido y ha sido algo muy estimulante para nosotras. Pero no solo eso, también como un tercer reto, ¿no?, el reto de que efectivamente la obra, cosa que no vemos habitualmente en el teatro, se tome en serio esta propuesta de organizar, de que realmente pueda ser un espacio de participación, que es lo que al final del espectáculo, ¿no?, hemos tratado de poner en marcha con unas dinámicas de participación que animan al público a poder expresar su opinión, a participar de una verdadera asamblea, ¿no?, con nosotras y pensar juntas cómo podemos organizarnos y escuchar a quienes sí están organizadas para que nos digan cómo poder participar y seguir luchando juntas con mucha rabia, que es muy importante. Vamos al nudo gordiano del asunto, de la obra y de la puesta en escena, la rabia. Nos roban la tierra, nos roban el aire, nos roban nuestros cuerpos, nuestro trabajo, nos roban el pensamiento, nos roban el tiempo, pero uno puede pensar que al menos nos queda la rabia, ¿no?, de darnos cuenta de esa desposesión. O no, también nos pueden arrebatar la rabia. Bueno, como empezaba diciendo ya Richie, bueno, ha habido ya una historia larga de un borrado de la rabia, ¿no? Para empezar, un borrado histórico de la rabia, como que momentos históricos marcados por la rabia, como, no sé, por ejemplo, la lucha por los derechos civiles en América
con la cuestión, por ejemplo, tenemos, ¿no? Rosa Parks sentándose en el bus, ¿no? Muchas veces se nos ha mostrado como si era una especie de señora cansada que, pobrecita, pues se sentó en el asiento equivocado, ¿no? Y esto es como, bueno, estaría cansada, pero sobre todo estaba hasta el coño, y lo que ella estaba haciendo era un acto de resistencia, un gesto calculado como maniobra política, ¿no? Pero como que coge muchas veces la historia y la... Y colectivo, no solo individual. Exacto, era una señora que llevaba más de 10 años organizada, había generado, de hecho, un comité por la justicia igualitaria 10 años antes. Entonces, habían cogido esta militante y la habían transformado, ¿no? Históricamente nos la presentan a veces como una cosa casi anecdótica que despertó algo, ¿no? Y esto es algo que también, pues, desde la izquierda se ha ido rechazando poco a poco, ¿no? La confrontación, lo que está más representado por la actitud de la rabia, ¿no? Que es una emoción que se despierta cuando ves algo injusto y que te activa a responder, ¿no? Te activa a actuar. Y este rechazo paulatino por parte de ciertas izquierdas de la rabia también ha dejado, pues, la rabia como un terreno abierto para que llegue el fascismo y capitalice todo el miedo y toda la ansiedad existente en una sociedad en crisis como la que tenemos ahora, y de crisis que encadenan con otras crisis, y permitir entonces esto que dirijan esta rabia muy legítima y cada vez más presente en la sociedad hacia chivos expiatorios con los que culpar, ¿no? Pero básicamente no podemos dejar que nos arrebaten nuestra rabia, porque la rabia es una emoción que debemos defender como legítima y que además es muy movilizadora, lleva siempre a la respuesta, entonces es una emoción política muy productiva. Y la cuestión es que una cosa que hay que dejar claro es que la rabia no es eminentemente fascista o no es necesariamente parte de la reacción, y que de hecho, si podemos considerar que una acción es más propia de la derecha, una emoción, perdón, no sería la rabia, sería el asco. Que es así, el odio, que es, ¿no? El odio, pero diría incluso que el asco, porque tiene esa emoción que tiene estas características de querer como distinguirse de lo que te da asco, ¿no? De querer como apartarse y de querer después limpiar lo que te da ese asco, ¿no? La pulsión higienista es la más propia del fascismo y es la que lleva al intento de exterminio del enemigo, ¿no? Mientras que la rabia empieza porque ves algo injusto. Entonces, está relacionada con esas injusticias, con esas estructuras de poder. La rabia empieza y termina con las estructuras de poder. Sí, la derecha además como que muchas veces utiliza esos apelativos como cucaracha, límpiate, depílate el sobaco, ¿no? Siempre utiliza como ese asco, sí, esa repugnancia, ¿no? Total. Algo interesante además con respecto a lo que está mencionando también Uriol, ¿no? Pensando en el marco del 8M, también dentro luego de los propios espacios de izquierda, ¿no? Se va como consolidando un determinado discurso de identificar la rabia necesariamente con la masculinidad, con valores patriarcales, ¿no? Cuando hay toda una genealogía de una rabia feminista que siempre ha estado ahí, que siempre ha sentido que no hay una dicotomía entre las emociones positivas como puede ser el amor, como puede ser el cuidado, y la rabia. Precisamente cuando vemos a la gente que aprendemos a querer, a la que queremos juntas en la lucha, dolida, dañada, eso nos interpela a reaccionar con una rabia muy poderosa que viene a defender, ¿no? Precisamente un proyecto en el que sí quepan el amor y la esperanza. Pero necesitamos también la rabia. Las emociones no son binarias necesariamente, positivas, negativas, masculinas, femeninas. Es mucho más complejo, ¿no? Y que es precisamente la rabia, cuando tú ves la rabia de la otra persona que está, ¿no?, expresando rabia hacia aquello que le está dañando, la que puede, como de esa agitación, permitir conectar con ella, ¿no? Permitir, de hecho, darte cuenta que aquello que nos daña muchas veces no es individual, sino que responde a una cuestión estructural, ¿no? Es una emoción que permite como desvelar lo común de lo que nos daña y por eso pues hacer como una especie de grito que nos congregue, ¿no? Y que, de hecho, cuando tenemos esa rabia compartida, se generan también momentos de optimismo y de euforia, porque dejas de sentirte sola, encuentras a iguales que están dañados por lo mismo que tú. Sí, esa rabia en el marco del 8M que dicen, ¿no?, de esa rabia feminista, no solo existe, sino que tal vez sea la piedra de toque que lo ha puesto todo patas arriba. Absolutamente, ¿no? Ese feminismo desde la rabia, precisamente. Claro, exacto. Richie viene más de las artes escénicas, tú, sin embargo, eres más ratón de biblioteca. Entonces, ¿cómo ha sido el paso para ti de estar dándole vuelta a tus reflexiones en el ensayo, ¿no?, tanto solitariamente un poco, bueno, interactuando con mucha gente, pero cuando te pones a escribir estás tú solo en tu cuarto, a de repente llevar estas reflexiones a literalmente colectivo, ¿no?, a tener un público enfrente? O sea, mi pregunta es, ¿tus tesis de alguna manera
¿Se sostienen, se refuerzan o algunas bailan? ¿Cómo te sientes en ese escenario? Lo primero, realmente aclarar que ninguna reflexión se hace en el vacío, ¿no? Y que este libro... Entiéndeme. Claro, pero es importante decirlo, que es fruto realmente no solamente de las lecturas que haya hecho, sino también de muchas conversaciones, de debates en asambleas, de conversaciones con Richie también, que al estar ya en el proceso de la obra también estuvo muy empapado en el libro. Entonces, es algo que ya nacía desde un sentido muy práctico. Este libro tiene poco de como abstracción teórica totalmente alejada de la realidad, sino de algo que además cuestiones teorizadas primero y después puestas en práctica en la segunda acampada y entonces después reescritas, ¿no? Con los nuevos conocimientos, ¿no? Entonces este tipo de relación con la realidad que tuve en el proceso de escritura del libro creo que ya hizo como que se empapara mucho del presente y de las prácticas reales que están ocurriendo, pero también es un libro que está muy... reflexiona mucho sobre el pasado y está muy apoyado de hecho por movimientos como los Black Panthers, que me declaro siempre fan incondicional con lo que hicieron, ¿no? Porque podían ser un grupo muy rabioso. Un grupo que defendía la autodefensa armada y a la vez un grupo que entendía que sin la organización en base de cuestiones como por ejemplo los desayunos escolares, también las clases que habían, los servicios médicos, como que no eran nada, que necesitaban precisamente la comunidad y aportar a la comunidad, ¿no? Pues sin no solamente estas reflexiones, o estos más bien referentes del pasado, sino también está muy... con la nariz pegada al presente, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo ahora mismo. Por ejemplo, estamos viviendo una vuelta de los sabotajes como metodología de lucha. Cada vez están volviendo como esta herramienta de cuando ya vemos que otras no están funcionando, cada vez más ocurren momentos de sabotaje de aquello que te daña, ¿no? De esas maquinarias que te están dañando, esos proyectos de construcción, como hubo, por ejemplo, en Canarias por la construcción de un hotel en La Tejita y cómo fueron saboteadas las máquinas de construcción, ¿no? Entonces, como que hay un diálogo constante con el presente y con mis propias prácticas políticas. Y entonces ya cuando fue trasladarlo, ¿no? a una pieza como la teatral, realmente el reto para mí era cómo conseguir trasladar esta necesidad de organizarnos, ¿no? Y de qué forma conseguir que la gente saliera con ganas de organizarse, ¿no? Y como adelantaba antes Richie, tenemos esta dinámica final en la cual ya cuando la gente ya está a puntita de caramelo, ¿no? Que ya está con ganas de hacer algo, que les ofrecemos esta dinámica participativa y sobre todo al final en las cuales las personas que están organizadas tienen un espacio para presentar sus colectivos, para defender lo que hacen y para explicar cómo puedes sumarte a ellos, ¿no? Y sabemos que en diversas ocasiones nos han contactado gente a decir, mira, después de la dinámica fui a una primera asamblea, ¿no? Y ojalá a muchas más. A mí me encanta esa parte, la verdad. Me gustó toda la obra, pero esa parte me parecía especialmente Algo potente. bonito, además, yo creo, de la obra es que, claro, ¿no? En el proceso de escritura de un libro se escribe un libro, el libro se fija, se queda ahí, ¿no? Hace efectivamente una lectura y es un libro muy pegado al presente, pero ahí está, ¿no? Entonces, hasta que tengas otra edición, normalmente hay un proceso ahí en el que el libro no puede adecuarse al presente. Sin embargo, lo que la obra de teatro nos permite seguir, ¿no? Pensando desde la lógica del libro, interpretando la realidad como lo propone el libro, proponiendo organizarse, ¿no? como una gran pulsión, y la vamos constantemente actualizando con lo que sucede en el presente. La persona que vino a la primera función y la que vendrá a una función ahora el 15 o incluso el 29 no verá exactamente lo mismo, porque siempre estamos reaccionando al presente, incluyendo el presente, transformando los elementos de la obra para que obedezcan a la realidad inmediata del público. Y eso es también una potencialidad muy bonita del teatro, que creo que a veces se nos olvida porque el teatro de urgencia, el teatro que responde a la actualidad, ¿no? Nunca ha tenido siempre la misma posición que quizá otras formas de teatro más hegemónicas. Se ha mencionado varias veces y sé que estáis muy íntima y políticamente ligadas a la acampada de Palestina. El año pasado vivimos una de las olas de movilizaciones más intensas de las últimas décadas por la liberación de Palestina y el fin del genocidio del Estado ocupante de Israel y genocida. Me da rabia decirlo, pero la cosa ha ido menguando. ¿Qué diríais que ha pasado y qué os parece que debemos hacer para volver a potenciar esa intensidad? Hemos sido pesoizados. Eso como punto de partida. Nosotras desde la Acampada por Palestina trabajamos muy íntimamente siempre con otros colectivos y otras alianzas. Pusimos mucho hincapié, y esto fue un elemento fundamental, ¿no? De la segunda acampada en el embargo de armas
Bueno, el embargo de armas es quizá una pesoizada mayor que este último no a la guerra de Pedro Sánchez, ¿no? Realmente, por una parte, fue un hito, en tanto que efectivamente a escala internacional se reconoció como algo que ningún otro, a lo que muy pocos otros países habían llegado, ¿no? O un país con el peso diplomático que tiene España, pero la realidad es que ha seguido habiendo relaciones comerciales, han seguido pasando los barcos, todo ha seguido ocurriendo, ¿no? No ha cambiado nada, business as usual. Pero la realidad es que el embargo generó, ¿no?, una sensación ya de que estábamos en el gobierno más pro-palestino de la historia. Y esto ha seguido permeando en las capas de la sociedad y solo se ha hecho aún más fuerte cuando realmente se ha conseguido presentarnos, también de nuevo con la participación activa de este gobierno, en que esta Junta de Paz no es una junta colonial, sino que es, ¿no?, simplemente una misión diplomática para reconstruir Gaza. No lo es. Es un proyecto de concentración del pueblo palestino, es un proyecto de desplazamiento del pueblo palestino y siguen muriendo personas palestinas todos los días mientras se demuelen más de 1.500 infraestructuras palestinas en Gaza. Y esto es lo que no estamos consiguiendo hacer llegar. Romper esta falsa sensación de paz y recordar que, lamentablemente, la anexión continúa y que, por tanto, el proyecto de una Palestina libre es más vigente que nunca y necesita más apoyo que nunca, porque es ahí donde está la lucha contra el fascismo contemporáneo. Es el laboratorio en el cual el fascismo contemporáneo encuentra las herramientas para luego expandir su proyecto más allá de Palestina, también aquí en el Estado español. Claro, o sea, sobre la cuestión del embargo, ¿no? Estábamos en un gobierno que era el que más armas estaba comprando históricamente, ¿no?, a Israel, y de repente como que pudimos pues forzarles a ser pesoizados, porque también hay que decirlo, no se habrían pesoizado si no hubiera habido, además de, por supuesto, las acampadas por Palestina y el resto de movilizaciones, pues concretamente, ¿no?, en ese momento de atención mediática por la flotilla, pero sobre todo de disrupción que hubo con la vuelta ciclista. Eso fue un ejemplo clarísimo de escalada de la lucha, ¿no?, de que empiezan unos poquitos en Figueras parando la vuelta, y cómo es un fenómeno que va aumentando, va construyéndose sobre los anteriores momentos de disrupción, y cómo, pues bueno, llegamos a Madrid en un momento en el cual 100.000 personas salen a la calle con la idea de parar la vuelta, ¿no? Y esto fue muy clave, en el cual pues el gobierno se vio obligado a pesoizar, ¿no? Porque el PSOE tampoco pesoiza porque sí, es cuando está en ese momento que tiene que de sublimar lo que está ocurriendo, ¿no?, con esta concesión, y al final es una concesión que, bueno, a nivel internacional, y la lucha por Palestina que podemos hacer nosotros pues es eminentemente internacional, sigue siendo una victoria muy importante, ¿no? Que un Estado haya, por lo menos, sobre todo simbólicamente, ¿no?, porque a nivel material deja mucho que desear, este es un embargo colador, haya cedido en algo, ¿no? Pero a la vez nos preguntas por el estado del presente, ¿no? Aunque justo ahora con la cuestión de Irán puede volver a cambiar las tornas, y esto es algo que tenemos muy claro en la acampada, que este era un momento de desmovilización, y por eso ahora teníamos que hacer especial hincapié en la organización, ¿no?, en tejer esas fuerzas que después podremos movilizar cuando sea el momento oportuno. Quizás ahora se está abriendo este momento, estamos por verlo, pero la realidad es que ¿qué hicimos nosotros en la acampada? Pues decidir centrarnos en lo organizativo, ¿no?, en tejer más alianzas de las que ya teníamos, en formarnos y en preparar el terreno. Y bueno, hemos hecho la campaña de Horizon, que no sé si quieres contarnos un poco. Bueno, sí, en nuestro caso ahora uno de nuestros puntos de acento más grandes está siendo la campaña contra la presencia de Israel en los fondos Horizon. Horizon es el proyecto marco de la investigación a nivel europeo, mueve billones de euros. E Israel es un Estado que tiene un acuerdo que le permite participar aquí, que además le permite participar en términos de igualdad al resto de países miembros de la Unión Europea, y que percibe una cantidad de dinero sustancial para la cápita que tiene, es decir, en comparación con Países Bajos, con otros estados donde podríamos, ¿no?, entender las cosas de otra manera. Y el trabajo que estamos haciendo efectivamente es para echar a Israel de los fondos Horizon. Nos estamos organizando en una red internacional que ya agrupa a más de 30 ciudades europeas con colectivos estudiantiles. Estamos en contacto con el profesorado universitario organizado, y nuestra intención es conseguir que ese 2028, que es cuando se tiene que renovar Horizon, Israel ya no esté ahí. Pero simplemente por añadir una nota más también con respecto a esto, algo interesante que no debemos olvidar es que, aunque estemos en un momento de desmovilización,
hubo definitivamente un quiebre de la normalidad durante todo ese proceso de organización por Palestina, durante todo ese proceso de reacción. Caló en la sociedad del Estado español la idea de que lo que estaba sucediendo en Palestina es un genocidio y es una operación imperialista. Y, por suerte o por desgracia, está claro que Estados Unidos está, ¿no?, en un momento de auge imperialista total, donde Israel, como vemos en Irán, es la herramienta fundamental del imperialismo. Y esto está pasando, la gente tiene conciencia sobre esto, hay mucho todavía que hacer y efectivamente podemos, ¿no?, realmente volver a entrar en una faceta de movilización contra el imperialismo si trabajamos bien desde las alianzas de todos, entendiendo que el imperialismo nos afecta a todas de formas diferentes, definitivamente no somos sujetos atravesados de la misma manera si vivimos en un global, si somos personas migrantes, etc. Pero el imperialismo es un problema que nos afecta a todas y tenemos que superarlo juntas. Vosotras que sois jóvenes fuertemente politizadas, ¿qué le diríais a ese discurso que dice que todos los jóvenes ahora son de derechas? ¿Cuánto hay de realidad? ¿Cuánto hay de discurso interesado? Pues cogiendo el hilo de lo que estábamos ahora comentando de Horizon, precisamente, ¿no?, lo que hicimos fue decir, vale, ¿cuáles son esos bolsillos de gente organizada por Palestina que quedan aún en este momento de desmovilización? Lo que hicimos fue entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, la campaña que hemos hecho con los Horizon es, claro, no íbamos a conseguir manifestaciones masivas en este momento de desmovilización internacional, pero sí podíamos conseguir, pues, coordinarnos entre nosotras. Hicimos una manifestación delante de las sedes europeas de casi 30 ciudades diferentes europeas. Y claro, obviamente las manifestaciones eran más pequeñas, ¿no? Rondaban desde manifestaciones de 50 personas hasta alguna que hubo de 1000, pero era la idea más de esto es un movimiento organizativo, porque tejiendo esta lucha lo que ahora tenemos es una red en diversas ciudades europeas que no teníamos antes, que ni siquiera estaba bien establecida durante el momento de las acampadas, que era una cosa que buscábamos, pero era muy difícil en tanta movilización también tejer esa red, y ahora cuando vuelva a haber este movimiento de movilización que puede despertar en cualquier momento, ya tendremos esta red tejida y podremos coordinarnos mejor internacionalmente, ¿no? Sí. Pero los jóvenes se están volviendo fachas. Bueno, los jóvenes se están radicalizando, esto sin duda. Y es que cuando, pues, es evidente que no tienes futuro y cada vez está más claro, pocas personas pueden como consolarse, ¿no?, con los frutos de un sistema que sabes que son amargos y falsos, ¿no?, que sabes que no te van a llegar las pensiones, que nunca vas a poder comprarte una casa, ¿no? Entonces, claro, los jóvenes pues buscan respuestas más radicales, y esto también es un fallo por parte de la izquierda de no estar ofreciendo pues una práctica política lo suficientemente radical para los tiempos que corren, ¿no? No estar politizando la rabia en el sentido exacto. correcto. Bueno, claro. y que ves que cuando el fascismo toma el gobierno, en 100 días, en un año, ha tomado una serie de medidas brutales, ha arrasado con todo, ha sido ambicioso. Pues los gobiernos de izquierdas no están siendo ambiciosos, ¿no? Entonces, claro, también ocurre esto, que la juventud responde un poco a lo que tiene un poco, ¿no?, claro. de fuerza. Yo creo que por acotar un poco lo que está diciendo Muriel, en primer lugar hay que decir, ¿no?, que sí que hay, en mi opinión, un discurso alarmista con respecto a los jóvenes, ¿no? Yo pienso en la cantidad ingente que me encuentro en redes sociales de señores de 50 años muy fachas que están atacando sistemáticamente a personas jóvenes online, por ejemplo, ¿no?, de izquierdas y politizadas. Esa gente también está radicalizándose, claro, y no parece haber, ¿no?, un pánico con que los boomers sean de derechas, porque quizá ya lo hemos asumido, claro. ¿No? Sin embargo, más allá de esto, bueno, ¿qué reflexiones sí podríamos hacer sobre por qué puede haber efectivamente una juventud que a priori tiene que ganarlo todo y sin embargo una porción de esta presenta un punto de vista más de derechas? Es que yo creo que ha habido una progresión generacional, ¿no? Es decir, si la generación por encima de nosotras, la generación atravesada por el 15M, fue una generación que tuvo que medirse con aceptar por primera vez vivir con unas condiciones peores que las que vivieron sus padres, ahora estamos ante una generación que acepta que ese estado ya nunca va a ser temporal, que es un estado de por vida y que de hecho no solamente van a estar peor que sus padres, sino que se enfrentan a una serie de retos, ¿no?, que realmente se escapan absolutamente de su control. Estamos en una crisis ecosocial, por ejemplo, ¿no?, que verdaderamente pone en tela de juicio la propia existencia, ¿no?, de la humanidad. Entonces, bajo ese marco, hay definitivamente una inconformidad con la realidad, hay una sensación de que la realidad nos agrede, y hay una oportunidad para transformar eso en un proyecto radicalizador, y cada vez hay más jóvenes dentro de la izquierda radicalizada, pero también hay una posibilidad de entrar efectivamente en una pulsión nihilista, en una pulsión de rechazo que efectivamente te acerca hacia la derecha. Y yo creo que por otra parte esto no es negativo,
Porque hay que volver al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? La inconformidad con la realidad ya es el punto de partida para todos estos jóvenes. Y eso, en mi opinión, es positivo. Solo podemos pensar fuera de los marcos que se nos ha dado y lo que tenemos que hacer es aprovechar esto desde una izquierda que sepa responder a ello efectivamente de forma organizada y además sabiendo apuntar bien a cuál es el motivo para esa rabia y esa inconformidad con la realidad. Y se ha hecho en el pasado, se puede hacer ahora y lo vamos a conseguir, ¿no? Termino con una pregunta muy difícil. Quiero que en una palabra me digáis. Naomi Klein decía que a veces el miedo paraliza solo cuando no se sabe hacia dónde correr. Y quiero que en una palabra me digáis hacia dónde tenemos que correr para que el miedo no nos paralice. En una palabra. Sé que es complicado, pero me gusta que sea así. Organización. ¿Tú qué dirías? Hacia la superación. Bueno, chiques, ha sido un auténtico placer. Nos quedamos sin tiempo. Me quedaría hablando con vosotros horas. Ya lo hablaremos detrás de las cámaras. Claro que sí. Decir que a todo el mundo que vaya a ver esta obra, que está en el Teatro del Barrio, va a seguir por ahí. Búsquenlo en el Teatro del Barrio y en La rabia es nuestra. Háganse con este librazo clave. Y nada, a vosotros, rabiosas, rabiosos, rabioses, nos vemos en el siguiente encuentro, el jueves que viene. Esto fue Fisura en el Tablero. Salud y rabia.